hacer leyes solamente que favorezcan quizás a los más necesitados o a la mayoría. Ahora, cuando nosotros vemos acerca de legislar, y permíteme hacer una comparación con lo que nosotros conocemos como legislar. Nosotros cuando hablamos acerca de legislar, automáticamente nuestra mente se traslada a la Asamblea Legislativa, a la presidencia, a todos los estamentos que de alguna u otra manera pueden levantar leyes y decretos. Así que nosotros consideramos que legislar es simplemente hacer leyes o favorecer a la mayoría. Ahora, lo cierto es que no hemos meditado realmente cómo se hacen esas leyes. Muchas son de manera al azar y otras son de manera empírica. Ahora, ¿por qué dice eso, pastor? Sí, por una razón fundamental. Y quiero ver esto. Y quiero ponerte a pensar un momento sobre todo esto. Cualquier actividad humana que tenga que ver con lo social, que tenga que ver con algo que tiene que ver con toda la sociedad, tiene que ser regida o tiene que ser trabajada por medio de gente que conoce sobre las leyes. Yo no voy a un médico a menos que el hombre no esté facultado. Ninguno de nosotros va a un médico brujo o alguien que dice, yo me gradué en la universidad tal, pero nunca existió esa universidad. Cada vez que nosotros vamos a un médico, buscamos a un facultativo, buscamos un arquitecto, buscamos un facultativo, buscamos a alguien que tenga las credenciales necesarias para poder ejecutar eso. Ahora, escúchame, yo no estoy diciendo que no tienen esa facultad. Lo que estoy diciendo es realmente, si desconocemos lo que realmente es la ley, ¿quién me faculta para poder efectuar leyes o levantar leyes? Yo no estoy hablando simplemente de leyes humanas. Es más, en toda la sociedad, tanto en Latinoamérica como en Europa, es más, hay muchos libros acerca de legislación que están pensando que no hay un modelo prescrito, no hay un modelo establecido acerca de legislar. Cada uno lo hace empíricamente o cada uno lo hace al azar, según la conveniencia del partido, según la conveniencia de la persona, según la conveniencia de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos eso, entendemos que hay un arte que se perdió, un arte que se fue. ¿Dónde se fue? ¿Cuándo se perdió? Porque decía el pastor hace un momento, ciertamente, a veces me paro y puedo decir, yo decreto hoy o yo levanto esta ley. Lo estoy haciendo de manera al azar y de manera empírica, lo que yo creo, lo que yo opino. Y él puso un buen fundamento, decía, tenemos que ver la palabra, tenemos que entender lo que la palabra dice. Ahora, mira esto, porque cuando nosotros hablamos acerca de eso y que no cuenta con modelo, nosotros necesitamos volver a la palabra, que es el modelo por excelencia de las leyes. Dios, desde que comenzó todo, desde Génesis capítulo 1, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice la Escritura, y dijo Dios. Dios estableció el primer parámetro acerca de la ley de Dios y dijo Dios, y comenzó Dios a ordenar todas las cosas. Así que tenemos que volver a la Escritura y entender realmente qué es legislar o cuál es el arte perdido de la legislación. ¿Cuál es el arte perdido de la legislatura? Porque realmente lo que hablaba Humberto hace un momento tiene que ver mucho con esto. ¿Cómo hemos perdido realmente eso? O quizás nunca lo hemos encontrado. Porque es el detalle muy fundamental. Porque me puedo parar y decir yo decreto, y muchas veces lo hacemos quizás de manera mecánica, pero no entendemos realmente la trascendencia de eso, no entendemos el valor de eso y no entendemos que las armas que nosotros estamos utilizando, dice la Escritura, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Así que como iglesia nosotros somos la persona o la iglesia es la facultativa para alzar la voz de Dios, alzar los decretos de Dios y establecerlos sobre esta tierra. ¿Cuánto creemos que la tierra necesita realmente que Dios implante sus leyes? Que Dios la ponga en funcionamiento, y no es porque sea falta de Dios, es que quizás nosotros no hemos entendido el arte de legislar. Entonces quiero ir a la Escritura y quiero ver algunas cositas así, rápidas, para que nosotros veamos. Permíteme ponerte un ejemplo. Hechos capítulo 18, versículo 24. Y quiero poner el ejemplo de este hombre llamado Apolos. Hechos 18, 24. Dice la Escritura. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Dice la Escritura que este hombre era elocuente. La palabra elocuente quiere decir que es aprendido, un hombre de letra, experto en literatura y arte, especialmente versado en la historia y antigüedades, hábil en el habla. O sea, este hombre tenía una capacidad fundamental. Dice que era elocuente. Este hombre manejaba no solamente algún cierto grado de información, manejaba la información necesaria para que él pudiera moverse en ese mundo. Ahora, mira esto, porque eso es interesante. Dice la Escritura que comenzaron a hablar, comenzó a predicar, comenzó a establecer o a enseñar, y dice la Escritura que lo escucharon una pareja y lo tomaron y lo instruyeron. Dice, lo instruyeron realmente en el camino, lo instruyeron realmente en lo que necesitaba saber él. Ahora, quiero tomar eso y considerar algunos aspectos fundamentales de este hombre a través de la Escritura. Hay unos aspectos básicos que tenemos que ver. Dice la Escritura, permíteme ponerte el segundo ejemplo. Génesis capítulo 41, versículo 33. Y quiero ponerlo con esto. La ley es un decreto de hombres prudentes. Lo primero que tenemos que ser es personas prudentes. Muchas veces hemos sido imprudentes. Levantamos la voz por levantarla, decimos yo decreto sin saber la connotación, sin saber si estoy en contra de las Escrituras, sin saber qué la Escritura está diciendo. Pero la ley es el decreto de hombres prudentes. Eso quiere decir que Dios estableció su iglesia para que la iglesia decretara, para que la iglesia hablara, para que la iglesia dijera. Ahora, mira esto, Génesis 41, 33. Dice la Escritura, hablando acerca de Faraón, dice que Faraón tenía un problema fundamental. No solamente era el problema de Faraón, sino el problema de todo el mundo conocido en ese momento. Venía una hambruna, venía algo terrible sobre el país. Ahora, Dios no está ausente de la tierra. Dios tiene todavía el control de todas las cosas. Dios controla todas las cosas y Dios se proveyó de un hombre. Aunque lo pasó por la cárcel y lo pasó por muchas cosas, Dios lo tenía en un momento preciso. Pero había una cualidad de este hombre, que era lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Necesitamos ser personas prudentes. Dice la Escritura que cuando él se presenta a Faraón, le dice a Faraón todo lo que iba a acontecer y le dice, provéase pues Faraón de un varón prudente. Y dice la Escritura, y sabio, gracias, y dice la Escritura que él comenzó a decirle todo lo que tenía que hacer. Diezme la tierra, o quinte la tierra, perdón, saque el 20%, guárdelo en el depósito por 7 años. Eso le va a servir para mantenimiento y alimentación de todas las cosas. Y dice la Escritura que Faraón terminó diciendo, ¿a quién vamos a encontrar aquí? Sino a él mismo. Pero la primera cualidad era la prudencia. Ahora, la prudencia tiene que ver con legislar, tiene que ver con dictaminar, tiene que ver con ordenar, tiene que ver con tener la capacidad. Dice la Escritura que la prudencia está ligada al habla, la prudencia está ligada a la palabra, la prudencia está ligada al alma del hombre. Tanto así que la Escritura, cuando habla acerca de David, dice que David era un varón prudente. O sea, sabían cómo moverse. Ahora mira esto, mira esto. Génesis 41, 34 y 36, fue la fórmula que le dio José a Faraón. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 18. Está ligado a la sabiduría y el entendimiento. Pero mira esto, este hombre llamado David, tanto era su prudencia, tanto era el consejo de Dios que había en su corazón, que cuando llegó el momento de rebelión de Absalón, su hijo, dice la Escritura que David no funcionó, y yo me preguntaba, ¿por qué David no operó como operaba cualquier otro padre? David podía haber agarrado la correa, decimos nosotros, y decirle, chiquillo, ven acá, yo te voy a corregir. Pero dice la Escritura que David salió huyendo, tomó a su gente y salió de palacio y dejó el palacio atrás. Pero dice la Escritura que algo aconteció. David iba subiendo la cuesta de los olivos e iba llorando, e iba rasgado el vestido y estaba cubierto de ceniza. Y dice que cuando David va ahí, alguien se le acerca y dice, ¿sabes qué?
Aitofel se ha unido a Salomón, Absalón, perdón. Y dice la escritura que David suelta una palabra, pero esa palabra no la entendía hasta el momento en que sucede la cosa. David hace una oración. Este hombre es un hombre prudente. Este hombre tiene su corazón en Jerusalén, porque la prudencia tiene que ver con que tú quieras el bienestar de otra persona, con que tú quieras el bienestar de una nación. Como hijos de Dios, como iglesia, nosotros necesitamos crear la prudencia en nuestros corazones, porque muchas veces cuando definimos prudencia en el diccionario normal, dice que el acto, ya sea de cuidarte, de no hacer cosas indebidas, pero cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos la Escritura nos habla acerca de la prudencia que tiene que ser, que guarda su palabra, que es prudente en el andar, que es una persona inteligente, que es una persona sabia, que quiere el bien de los demás, que quiere todas estas cosas. Entonces David, queriendo el bien de Jerusalén, dice la Escritura que David suelta una oración, y vamos a verla. En Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30, versículo 31, dice la Escritura: dice la Escritura así: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían, y dijeron a David, dieron aviso a David, diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Salomón. Entonces dijo David: entorpece ahora Jehová el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgado su vestido y tierra sobre su cabeza. Dice la Escritura que se encontró al otro sabio, y dice la Escritura que él se encontró a Usai. No esperaba encontrarlo. David subió, fue a adorar, porque dice la Escritura algo significativo, y vamos a verlo más adelante. Míralo ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 16. Un momento. 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Dice la Escritura que este hombre tenía tal capacidad de poder dar un consejo en cuanto a gobierno, en cuanto a legislar, y era como si fuera la palabra de Dios. Así que David, cuando ora subiendo la cuesta, David sabe lo que está orando. Señor, entorpece el consejo de Aitofel, porque él sabía que Aitofel, por el consejo que podía dar, Absalón lo iba a seguir. Pero cuando se presenta con Usai, o cuando ve a Usai, dice la Escritura que David le dijo, voy a parafrasear: ¿qué haces aquí? Mira, ¿sabes qué? Vete allá, ponte sumiso a Absalón, porque te necesito en ese estrado para que tú puedas entorpecer el consejo de Aitofel. Y dice la Escritura que cuando llegó el momento, 2 Samuel 17, cuando llegó el momento, dice la Escritura que Aitofel había dado un buen consejo a Absalón. Le dijo: ¿sabes qué? Tu padre está cansado, vamos a caerle de noche, vamos a matarlo, vamos a acabar con todo ello, y todo el pueblo lo vamos a rescatar. Y dice la Escritura que en ese momento Dios había ya decidido. Escúchame, Dios es el Dios de las leyes. Dios necesita gente prudente. Dios necesita la prudencia. Ahora tenemos que ver cómo se adquiere, y allá vamos rapidito. Pero dice la Escritura que algo aconteció. Cuando ya están a punto de hacer el consejo, dice Absalón: llámenme a Usai, porque quiero escuchar lo que él dice. Y dice la Escritura que Usai le dice: ¿sabes qué? El consejo que dio Aitofel no funciona esta vez. Así que no hagas eso. Tu padre es un hombre de guerra, es un hombre valiente. Tu padre no va a dormir con el pueblo. Él va a estar esperando, y cuando él escuche, él va a atacar. Así que mejor congrega a todo el pueblo y sal tú mismo a buscar a tu padre. Y dice la Escritura que ya Dios había determinado consejo contra Absalón. Escúchame, Dios necesita que seamos personas prudentes. Génesis capítulo 1, versículo 3, que cité hace un momento, solamente lo voy a decir. Dice la Escritura: y dijo Dios. El Salmo 33,
Ahí nosotros vemos, en el Génesis capítulo 1 nosotros vemos que Dios ejerció la legislatura. O sea, cuando nosotros hablamos acerca del arte perdido de legislar, necesitamos recobrarlo, necesitamos ser personas prudentes, no estar decretando por decretar. Saber realmente qué es lo que el consejo de la Escritura dice, qué la palabra está diciendo. Pastor, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que verlo, vamos a la Escritura, vamos rapidito. Lo segundo, las leyes no son obras literarias. Perdóname. Las leyes no son obras literarias. Nosotros tenemos el concepto de las leyes que es una obra literaria. Se escribe sobre papel, se habla. No, el consejo, la idea de las leyes, Dios no la concibió como obras literarias. Hebreos capítulo 10. Versículo 8. Versículo 16 y Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos 8:10 y Hebreos 10:16. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por Dios. Gracias. En ambos textos dice lo mismo, así que vamos a leer solamente uno. Dice Dios, pondré mis leyes en su mente y la escribiré en su corazón. Dios no manejó el concepto de las leyes escritas como obras literarias. Por tanto, Dios pensó literalmente en pergaminos humanos, en escribir en nuestros propios corazones. Por tanto, lo primero que tenemos que derribar es que las leyes son obras escritas. No, escúchame. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón Dios no la determinó como tal? ¿Por qué razón tenemos que entenderlo que Dios decidió tomar el pergamino en nuestra vida, en nuestros corazones, para poder escribir sus leyes? Eso tiene que ver mucho. Estábamos hablando hace un momento acerca de prudencia y ahora estamos hablando que tenemos necesidad de quitar de nuestra mente que son simplemente unas palabras, que son simplemente una obra literaria. Mira lo que dice Romanos capítulo 2 de Romanos, versículo 14. Quiero que lo leamos. Leamos. Romanos. Dice la Escritura, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice la Escritura, hacen por naturaleza. Las leyes tienen que ver con la naturaleza. Por eso muchas veces, escúchame, por eso muchas veces nos cuesta realmente poder hacer las leyes de Dios o entender los decretos divinos, porque la naturaleza que muchas veces cargamos en algún momento no está determinada o no la entendemos, que Dios cuando vino cambió nuestra naturaleza. Eso quiere decir que mi naturaleza tiene que ver con la naturaleza propia de Él. Y por cuanto la naturaleza propia de Él, yo tengo el nivel de autoridad que hablaba Humberto para poder decretar, porque no voy a decretar de mi propio corazón, ni de mi propio sentido, ni mi propia opinión, sino voy a decretar de acuerdo a su corazón. Por eso dice la Escritura que cuando David sale de ahí, David decreta y dice, Señor, entorpece el consejo de Aitofel, porque Aitofel se había conspirado para tomar el reino de una manera que Dios no lo había diseñado. Entonces tenemos que entender que es por naturaleza.
Erramos muchas veces en hablar la Escritura porque la naturaleza que manejamos en ese momento es cualquiera otra menos que la naturaleza divina. Vamos a verlo. Mira, cuando nosotros hablamos acerca de esto, Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, quiero leerlo. Eso tiene que ver cuál es la naturaleza del Padre, cuál es la naturaleza del Hijo, cuál es la naturaleza del Espíritu de Dios. Es más, la Escritura nos dice en uno de los salmos, justicia y juicio son el cimiento de su trono. La Escritura nos dice en Isaías que la justicia iba a ser ceñidor de su cintura o de sus lomos. La Escritura nos dice en Isaías que Él no iba a descansar hasta establecer la justicia sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Cuál es su propia naturaleza? Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con establecer, y para establecer justicia tenemos que entender cómo legislar sabiamente. No podemos legislar de cualquier manera. No es pararme y decir porque la Biblia lo dice, no, es entender el corazón del Padre y la justicia que el Padre quiere establecer y hablar mi boca porque Dios nos levantó como gente de autoridad sobre esta tierra. Por eso que cuando nosotros hablamos acerca del arte perdido de la legislatura, tiene que ver realmente con rescatar eso, pero tiene que ver con nuestro entendimiento. Mira lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Vamos a verlo. ¿Alguien lo tiene? Primera de Juan capítulo 3 verso 10. Exacto. Te está hablando acerca de la justicia. Y nosotros, decía hace un momento, ¿por qué se ha perdido la legislatura? No voy a hablar de otro país. ¿Cuántas leyes injustas se levantan en nuestras asambleas? ¿Cuántas leyes injustas no tenemos establecidas sobre nuestro país? Porque del corazón, dice la Escritura, salen todas las cosas. Si yo no tengo justicia, ¿cómo yo voy a decretar justicia? ¿Lo estás entendiendo? Entonces ese arte perdido de poder legislar, yo tengo que tomarlo, rescatarlo nuevamente y traerlo, porque somos la iglesia del Señor. Dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad. Y la verdad nuestra no está escondida, no está entre cuatro paredes. Una tierra necesita establecer justicia. Perdón, a la tierra se necesita establecer la justicia, pero no la justicia del hombre, porque el hombre hoy clama justicia. El hombre hoy pide justicia. El hombre hoy dice, necesito la justicia. Es más, mira lo que sucede. En Hechos capítulo 10 aconteció algo. Dice la Escritura que está orando un hombre llamado Cornelio. Y todos conocemos la historia. Cornelio está orando. Cornelio está pidiendo. Está diciendo, Señor, visita mi casa. Pero al mismo tiempo está otro hombre llamado Pedro, que está allá, en otra parte, y está con un hambre voraz, porque acaba de salir de un ayuno. Y cuando sube, Dios le establece, Dios le presenta el lienzo que todos conocemos. Y Pedro entiende, Pedro mata y come. Pedro dice, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mis labios. Y dice la Escritura que Dios le habló y Pedro accede. Pedro va a la casa de Cornelio. Y sucede algo interesante, porque Cornelio está orando. Cornelio le está pidiendo a Dios algo interesante. Y Pablo lo recalca en Primera de Timoteo. Mira Primera de Timoteo, capítulo 4. Segunda, perdón, de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, necesito ejecutarlo, entiendo el rol que tengo como iglesia y que tengo como ministro y tengo que ponerlo en acción. Cuando Pablo le dice a Timoteo eso, Pablo le está diciendo, te estoy dando un encargo, pero tienes que tener una mentalidad de juicio y de justicia. Ahora, mira por qué razón tiene que tenerlo. Quiero ir un momento a la Escritura, así, brevemente. Isaías, capítulo 11, versículos 3 y 4.
Isaías, capítulo 11. Versículos 3 y 4 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. Necesitamos tener esa mentalidad. Cuando Pablo está hablando de constantemente pensar en la justicia, pensar que lo que yo hago, lo que yo digo, cuánto va a beneficiar a otro, porque justicia es darle a cada uno lo que le pertenece. Mira, no dije lo que se merece, sino lo que le pertenece. Hay personas que se merecen de repente un garrotazo, hay situaciones que realmente se merecen quizás una desaprobación, pero dice la Escritura, justicia es establecer o darle a cada uno lo que le pertenece. Y si la salvación le pertenece a todo aquel que está sobre esta tierra, entonces yo tengo que escribir y declarar decretos que realmente beneficien a la gente. Mira esto. Isaías capítulo 32, porque vamos a ver cómo opera esto, porque estamos hablando acerca de establecer decretos. Y decía hace un momento, tiene que haber realmente la prudencia. Tengo que saber, un corazón prudente es un corazón que está meditando en el Señor, un corazón que está expectante a lo que Dios dice, que antes de poder emitir una palabra, emitir un juicio, sabe si es de Dios o no es de Dios. Se guarda porque entiende que Él es instrumento útil en su mano. Se guarda porque sabe que Él no está para ser el showman. Él está para simplemente establecer lo que Dios puso. Entonces Él se guarda en prudencia, se cuida realmente porque entiende el propósito y el llamado que tiene. Pero este corazón también tiene que tener una mentalidad de justicia o conocer la justicia, porque la justicia, dice la Escritura, es el ceñidor del lomo del Señor, dice, y no descansaría. Isaías 32, mira lo que sucede. Isaías 32. Y voy a ir cerrando con esto. Hay algunas cosas pero por falta de tiempo no voy a... Isaías 32, versículo 1 al versículo 5. Léelo conmigo. Dice, he aquí, para justicia reinará, ¿qué cosa? ¿Y qué sigue diciendo? Y príncipes... Dice, y príncipes presidirán en juicio. Ahora, vamos a ver para qué es la justicia. Porque estamos hablando acerca de que somos reyes y sacerdotes, y lo somos. La Escritura lo decreta, la Escritura lo dice. Pero yo tengo que entender cuál es el papel protagónico que tengo. Porque no puedo pasar la vida pensando que solamente el Señor viene por mí. Tengo que saber lo que tengo que hacer. Y esta tierra está en acefalía, esta tierra está con falta de leyes que ordenen. Y por eso nosotros vemos los decretos de muerte que se levantan, nosotros vemos las cosas que suceden. Y muchas veces como iglesia reaccionamos y no accionamos, que es muy diferente. Reaccionamos a lo que sucede, a lo que pasa, pero no accionamos, no somos previsores. Somos aquellos que accionan, de repente pasa esto y todos vamos a correr porque se reventó esto aquí, pero por desconocer el corazón de lo que Dios quiere hacer o por desconocer realmente que estamos llamados a legislar, no nos preocupamos porque para nosotros quizás es muy engorroso, para nosotros quizás es muy difícil ver las leyes y saber. Mira, necesitamos gente que pueda abrir su boca en toda la esfera de esta tierra, gente que pueda levantar, pero tienen que ser gente de corazón prudente, gente de corazón entendido, gente con mentalidad de justicia, que independientemente del salario que te gane, donde te gane, saber que la posición que Dios te la dio por un propósito. Esther sabía que aunque ella estaba en el palacio, ella tuvo que recapacitar por la palabra de Mardoqueo, porque en un momento ella pudo sentir que bueno, estoy hecha.
gané un concurso de belleza, soy la reina, no hay problema, pero dice la Escritura, tú no sabes si para esta hora precisa llegaste al reino. ¿Y para qué era? Para poder establecer las leyes de vida, porque según la ley persa no podía derrocar esa ley, no había manera. Mira esto, Isaías 32, dice, presidirán para juicio, dice, y será aquel varón, mira lo que habla acerca de Cristo, y será aquel varón como ¿qué? Como escondedero contra el turbión, contra el viento, y como refugio contra el turbión, y como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Se está hablando acerca de las cualidades del rey que iba a regir, que iba a establecer juicio, pero estas cualidades de ese rey también permean a sus príncipes, aquellos príncipes que establecen justicia. Este será el resultado. Dice la Escritura, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Escucha lo que va a pasar. Ni los oídos de los oyentes, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Y el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Una ley, una legislatura cambia todo el panorama. Unas leyes establecidas cambian el rumbo de una nación. Si así en lo natural, unas leyes bien establecidas en el reino, cuanto más no va a cambiar el rumbo de todas las cosas. Que Dios te bendiga. No tendrá fin, y su gloria